El teléfono vibró sobre los planos extendidos en mi escritorio, un zumbido insistente y discordante que rasgó la quietud de mi estudio. Era una tarde de finales de noviembre, y la luz dorada de Monterrey se filtraba por el ventanal, bañando los dibujos técnicos de un nuevo proyecto. En la pantalla, un nombre que era un fantasma en mi vida cotidiana, un eco de un pasado que me esforzaba por mantener a distancia. Itzel, mi hermana. Dudé, con el portaminas de punta fina suspendido sobre el trazado de un sistema de recolección pluvial. Un torbellino de emociones contradictorias se desató en mi pecho. La lógica, forjada a través de años de decepciones, me gritaba que ignorara la llamada. Era un axioma en mi vida. Una llamada de Itzel rara vez presagiaba algo bueno para mí. Solía ser el preludio de una petición, una crítica velada, o peor aún, una invitación a un evento donde mi papel sería el de la comparsa silenciosa y ligeramente incómoda. Sin embargo, otra parte de mí, una parte más antigua y necia que me negaba a erradicar por completo, sentía una punzada de curiosidad. Quizás era la proximidad de la Navidad, esa época del año en que las vallas publicitarias y las canciones en la radio te bombardean con imágenes de familias felices y reconciliaciones milagrosas. Quizás simplemente era el agotamiento de mantener siempre la guardia alta. Con un suspiro que pareció arrastrar el peso de décadas, deslicé el pulgar por la pantalla. El silencio al otro lado de la línea duró apenas un segundo antes de ser inundado por su voz. «Lidia, hermanita, por fin, pensé que no me ibas a contestar». La voz de Itzel era un torrente de sacarina, una melodía tan estudiadamente alegre que resultaba agotadora. Era su voz de evento social la que desplegaba como un arma de seducción masiva. «Hola, Itzel, estoy en medio de algo importante. ¿Pasa algo?» Mi tono fue deliberadamente plano, un muro de contención contra su entusiasmo prefabricado. «Ay, Lidia, siempre tan seria, tan metida en tu trabajo». Su risa fue un tintineo de pulseras caras, un sonido que siempre me había parecido hueco. «Precisamente por eso te llamo. He estado pensando muchísimo, de verdad, en la familia, en cómo hemos dejado que el tiempo y la distancia nos separen, y con la Navidad a la vuelta de la esquina se me parte el alma, te lo juro». Escuché, mi mente como un escáner, analizando la inflexión de cada sílaba, buscando la verdadera intención oculta tras la fachada de sentimentalismo. Era un mecanismo de defensa que había perfeccionado desde niña. «¿Y bien?», insistí, negándome a facilitarle el camino. Hubo una pausa, calculada para crear expectación. «Y quiero que vengas a pasar la Nochebuena con nosotros, con mamá y papá, con Damián, con todos. Será algo mágico, inolvidable. He alquilado un lugar de ensueño, la Hacienda de los Sueños, en San Miguel de Allende. Quiero que sea una verdadera fiesta de reconciliación. ¿Qué dices, hermanita? ¿Hacemos las paces?» La Hacienda de los Sueños. El nombre me golpeó con una fuerza inesperada, una ráfaga de nostalgia y dolor. Era un lugar sagrado en mi memoria, un paraíso de bugambillas y piedra volcánica que había pertenecido a don Ricardo, el entrañable amigo de mi abuelo. Había pasado allí algunos de los veranos más felices de mi infancia, corriendo por sus jardines, sintiéndome libre. Ahora, en boca de Itzel, sonaba profanado, reducido a un mero escenario para su vanidad. Mi cerebro, mi instinto de supervivencia, todo en mí gritaba: «¡No! ¡Es una trampa! ¡Te arrepentirás!». Pero entonces mi traicionero corazón desenterró un recuerdo, mi única pieza de evidencia de que la bondad podía existir en ella. Fue hace más de 20 años. Itzel, con 15, había contraído una mononucleosis que la tuvo en cama con una fiebre altísima durante una semana. Nuestros padres, como de costumbre, estaban en un viaje de negocios ineludible.
Me quedé sola para cuidarla. Recuerdo la oscuridad de su cuarto, el olor a vaporrub y a sudor febril. Recuerdo cambiarle las compresas en la frente, obligarla a beber caldos, soportar sus quejidos y su mal humor. Fue una semana agotadora. La tercera noche, la fiebre alcanzó su punto máximo. Deliraba. En un momento de lucidez, me agarró la mano, sus dedos calientes y débiles. «No te vayas», susurró, y no me fui. Me quedé en una silla a su lado hasta el amanecer. Cuando despertó, la fiebre había empezado a ceder. Antes de volver a dormirse, con los ojos entrecerrados, murmuró 2 palabras que se grabaron en mi memoria. «Gracias, Lidia». Fue la única vez, el único agradecimiento sincero y sin adornos que jamás recibí de ella, y a esa pequeña brasa de gratitud me había aferrado durante años, como una prueba de que, bajo todas esas capas de narcisismo, había un alma. «Lidia, ¿estás ahí? Anda, di que sí, no será lo mismo sin ti». Su voz me sacó del recuerdo. La pequeña y estúpida brasa de esperanza ganó la batalla contra la fría y lógica muralla de hielo. «De acuerdo, Itzel», dije, y el simple acto de pronunciar esas palabras se sintió como una rendición. «Ahí estaré». «Genial». «Sabía que dirías que sí. Eres la mejor. Te mando todos los detalles. Un beso enorme, hermanita». Colgó con la misma rapidez con la que había llamado. Me quedé en silencio, el teléfono aún en mi mano. Miré los planos sobre mi escritorio, el diseño de un jardín zen, un espacio de equilibrio y armonía. ¡Qué ironía! Acababa de aceptar voluntariamente entrar en el epicentro del caos. Había comprado un boleto para un espectáculo que sabía, en el fondo, que terminaría con mi propio corazón como víctima. Pero la esperanza, esa tonta y tenaz hierba mala, se negaba a morir. El 24 de diciembre, el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la Sierra Madre mientras yo cargaba una pequeña maleta en mi camioneta. El aire de Monterrey era fresco y seco. Acababa de regresar la noche anterior de una visita de 2 días a un proyecto cerca de Querétaro. La restauración de la antigua hacienda enequenera estaba casi terminada. Ver los patios interiores llenos de vegetación nativa, los sistemas de energía solar funcionando a la perfección y las habitaciones de huéspedes amuebladas con textiles de artesanos locales me llenaba de un orgullo profundo y silencioso. Ese proyecto era un testamento de mi filosofía, que la belleza y la sostenibilidad podían y debían coexistir. Era un trabajo que tenía significado, que dejaba una huella positiva. Era mi universo. Y ahora estaba a punto de dejar ese universo para entrar en la órbita de Itzel, un mundo regido por leyes completamente diferentes, la apariencia, el estatus y la validación externa. El viaje de 8 horas se me hizo más largo que de costumbre. La carretera se desenrollaba frente a mí como una cinta gris, atravesando paisajes que mutaban del rigor industrial del norte a la belleza austera del altiplano central. Puse música, un álbum de jazz instrumental que solía ayudarme a pensar, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. En el asiento del copiloto, cuidadosamente asegurada, iba la caja que contenía mi regalo, la vajilla de cerámica de Oaxaca. Había encargado las piezas hacía meses, directamente al taller del maestro artesano. Recordaba mi conversación con él, un hombre mayor de manos agrietadas por la arcilla y ojos llenos de sabiduría. Le había explicado que quería algo que representara la tierra, la imperfección y la calidez. «Quiere algo con alma», me había dicho él, asintiendo, y eso era exactamente lo que me había entregado. Cada plato, con sus leves variaciones de color y forma, contaba una historia. Era un regalo profundamente personal, probablemente un error. Itzel y mi madre preferían la perfección fría y simétrica de las marcas de lujo europeas, pero me negaba a presentarme con un regalo impersonal que no me representara. Era una última y terca afirmación de mi identidad antes de sumergirme en su mundo. Mientras conducía, otro recuerdo amargo afloró.
tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. El cumpleaños número 60 de mi madre, hacía 3 años. Yo sabía que a ella le encantaba un pequeño y acogedor restaurante de comida tradicional en el centro de la ciudad. Pasé semanas planeando una cena sorpresa. Reservé el patio interior del restaurante, invité a sus 3 mejores amigas de la universidad a las que no veía desde hacía años e incluso encargué un pequeño trío de cuerdas para que tocaran sus boleros favoritos. Había dedicado horas a crear un álbum de fotos digital con imágenes de toda su vida. 2 días antes de la cena, Itzel me llamó. Su voz era un decreto, no una sugerencia. «Oye, Lidia, me enteré de tu cenita para mamá. ¡Qué linda! Pero, honestamente, un poco aburrida, ¿no crees? Ya cancelé tu reservación». «¿Qué hiciste? ¿Qué?», pregunté incrédula. «Tranquila, lo arreglé todo. Conseguí una mesa en Vértigo, el nuevo rooftop de moda. Es súper exclusivo. Invité a los Alcocer y a los Benavides. Será genial para los contactos de papá. Mamá estará encantada. Ponte algo decente, por favor». La noche fue una pesadilla. El lugar era ruidoso, pretencioso. La comida eran porciones minúsculas, con precios astronómicos. Las amigas de mi madre se sentían fuera de lugar. Mi madre pasó la mayor parte de la noche sonriendo forzadamente mientras Itzel la presentaba a sus conocidos como si fuera un accesorio. Mi álbum de fotos nunca fue proyectado. Al final de la noche, mi padre me llevó a un lado. «Gracias por entender, hija», me dijo. «Itzel tiene una visión para estas cosas. Hizo que tu madre se viera muy bien esta noche». No se trataba de hacer que mi madre se sintiera bien, se trataba de hacer que se viera bien. Esa era la filosofía de mi familia en una cáscara de nuez. Llegué a San Miguel de Allende al atardecer. La ciudad, con sus calles empedradas y sus fachadas de colores ocres y terracotas, era de una belleza sobrecogedora. La hacienda de los sueños, enclavada en una colina, parecía un espejismo dorado bajo la última luz del día. Estacioné mi camioneta, una discreta y funcional 4x4, en un mar de sedanes y SUVs de lujo europeos. Tomé la caja con el regalo, el corazón latiéndome con una mezcla de pavor y esa terca, estúpida esperanza. Mientras caminaba por el sendero iluminado por faroles hacia la entrada principal, me repetía a mí misma la promesa que me había hecho en el coche. «Esta es la última vez». Era un mantra, una oración. Una oración para que, por una vez, no tuviera que usarlo. La terraza principal de la hacienda bullía de actividad. Un cuarteto de cuerdas tocaba una pieza de Vivaldi mientras camareros de impecable uniforme blanco se deslizaban entre los invitados con bandejas de canapés y copas de champán. El aire estaba cargado con una mezcla de perfumes caros, el aroma de los lirios blancos que adornaban las mesas y el murmullo constante de conversaciones superficiales. Era un despliegue de opulencia, una representación teatral de la alta sociedad. Busqué con la mirada un rostro conocido y la encontré casi de inmediato. Itzel era el centro gravitacional de la fiesta. Llevaba un vestido rojo escarlata, largo y ceñido, que captaba la luz y las miradas de todos. Reía, gesticulaba, tocaba el brazo de un hombre aquí, susurraba algo al oído de una mujer allá. Era una maestra de la orquesta social. Me acerqué a su grupo, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. Mi vestido, un diseño de lino negro de una diseñadora independiente que valoraba la sostenibilidad, era elegante y de una calidad impecable, pero carecía del factor deslumbrante que parecía ser el código de vestimenta de la noche. «Itzel», la llamé suavemente. Ella se giró. Vi una fracción de segundo de irritación en sus ojos al verme, una microexpresión que fue rápidamente reemplazada por una sonrisa radiante y ensayada. «Lidia, hermanita, llegaste», exclamó, su voz varios decibelios más alta de lo necesario, asegurándose de que su círculo de admiradores se diera cuenta de su magnanimidad. «¡Qué bueno que lo lograste!».
Se acercó para darme el beso al aire de rigor, su mejilla ni siquiera rozando la mía, dejando tras de sí una nube de un perfume floral abrumador. «¡Feliz Navidad!», dije, tendiéndole la caja pesada. «Esto es para la familia». «¡Ay, qué detalle! No tenías que molestarte». Tomó la caja con la punta de los dedos, como si temiera contaminarse, y sin siquiera mirarla, se la pasó a un camarero que esperaba diligentemente. «Por favor, pon esto con los demás regalos en la mesa de allá. Ya los abriremos más tarde, si nos da tiempo». El desdén fue tan rápido y tan casual que casi fue una obra de arte. Se giró de nuevo hacia su grupo, pasándome un brazo por los hombros en un gesto de falsa inclusión. «Les presento a todos a mi hermana mayor, Lidia», anunció, con el tono de un documentalista presentando a una criatura exótica. «Ella es la creativa de la familia, la que tiene los pies en la tierra, literalmente. Trabaja con tierra, plantas, ese tipo de cosas». Un hombre corpulento con un reloj que probablemente costaba más que mi primer coche sonrió con condescendencia. «¿En serio? ¿Tienes un vivero o algo por el estilo? Es un lindo pasatiempo». «Soy arquitecta paisajista y desarrolladora de proyectos sostenibles», corregí, mi voz tranquila pero firme. Odiaba tener que justificarme, pero odiaba aún más que mi trabajo de toda una vida fuera reducido a un lindo pasatiempo. «¡Oh, qué fascinante! ¡Súper rústico!», dijo una mujer con un estiramiento facial tan reciente que apenas podía mover los labios. Su cumplido sonó como un insulto. Inmediatamente después se giró hacia Itzel y cambió de tema. «Oye, querida, tienes que contarme todo sobre tu viaje a Aspen. ¿Es verdad que...?» Y así fui descartada. Me quedé de pie, un apéndice incómodo en su círculo perfecto, hasta que lentamente me retiré sin que nadie notara mi ausencia. Busqué a mis padres. Los encontré en una esquina, conversando animadamente con un matrimonio mayor. Mi padre, Ernesto, me vio acercarme y su sonrisa se congeló por un instante. Le tocó el brazo a mi madre, Marta, quien se giró. Su mirada me recorrió de arriba a abajo y supe exactamente lo que estaba pensando por el sutil fruncimiento de sus labios. «Ese vestido es demasiado simple. No se peinó. ¿Por qué no puede hacer un esfuerzo?» «Mamá, papá, buenas noches. Feliz Navidad». «Lidia, qué bueno que llegaste», dijo mi padre, su voz con un tono de cordialidad forzada. Me dio una palmada en el brazo que pretendía ser un abrazo. «Te ves bien». «Estás muy delgada, hija», fue el veredicto de mi madre. «Y ese color negro es muy triste para Nochebuena. Deberías usar colores más alegres, te apagan». Tragué saliva. Años de terapia me habían enseñado a no tomarlo como algo personal, a entender que sus críticas eran un reflejo de sus propias inseguridades, pero saberlo no hacía que doliera menos. «Estoy bien, mamá. Me alegro de verlos». «Nosotros también, mi vida. Oye, haznos un favor y no te quedes en un rincón, ¿quieres? Socializa un poco». «Estamos tratando de cerrar un negocio con el señor Alcocer», dijo mi padre, señalando con la cabeza al hombre con el que hablaban. «No queremos que piense que tenemos una hija antisocial». Me quedé sin palabras. No, ¿cómo estás? No, ¿qué tal el viaje? Solo una orden velada. No nos avergüences. «Claro, papá», murmuré. Se giraron de nuevo hacia sus importantes invitados, dejándome a la deriva en un mar de extraños. Me acerqué a la barra y pedí un vaso de agua mineral. Necesitaba la sensación del frío contra mis dedos, algo real en medio de tanta falsedad. Observé a mi familia desde lejos, mi hermana, la estrella, mis padres, los satélites orgullosos, y yo, un agujero negro, invisible, cuya única función parecía ser no perturbar sus órbitas perfectas. El nudo en mi estómago se apretó. La estúpida esperanza comenzaba a ahogarse. Mientras me aferraba a mi vaso de agua como a un salvavidas,
Una de las amigas más cercanas de Itzel, una mujer llamada Sofía, a quien recordaba vagamente de otros eventos familiares, se deslizó a mi lado. Su sonrisa era afilada, sus ojos curiosos como los de un ave de rapiña. «Lidia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo?», dijo, aunque era obvio que apenas me reconocía. «Itzel nos cuenta que te va increíble con tu negocio de jardinería». La condescendencia era tan palpable que casi podía tocarla. El término negocio de jardinería era un golpe deliberado, una forma de minimizar mi carrera, de ponerla en la misma categoría que un pasatiempo de ama de casa. «Algo así», respondí, sin darle la satisfacción de una corrección elaborada. «Me mantengo ocupada». «¡Qué bueno! Es tan importante tener un hobby que te apasione», dijo, dando un sorbo a su copa de champán rosado. «Yo, por ejemplo, estoy metidísima con el yoga aéreo. Es súper espiritual». Asentí, sin saber qué responder a semejante banalidad. Pero su comentario, la forma en que redujo mi vida entera a un hobby, fue la chispa que encendió un fuego en mi memoria. La mecha me transportó casi 20 años atrás, a un auditorio universitario y a la noche de mi mayor triunfo académico, una noche que mi familia había borrado de su historia. Tenía 23 años y el aire del auditorio de la UNAM estaba cargado de electricidad. Era la ceremonia anual del Premio Nacional de Arquitectura para Jóvenes Talentos, el galardón más prestigioso del país para estudiantes y recién graduados. Yo era una de las 5 finalistas. Mi proyecto de tesis, un parque urbano autosostenible diseñado para una de las zonas más marginadas y olvidadas de la Ciudad de México, era audaz y, según mis profesores, revolucionario. Combinaba la ingeniería hidráulica con el diseño paisajista y la sociología urbana. Era el trabajo de mi vida, la culminación de 5 años de noches sin dormir y de una pasión que me consumía. Había llamado a mis padres esa mañana, mi voz temblando de emoción y nervios. «La ceremonia es a las 7. Estoy en la final. Tienen que venir». «Por supuesto, mi vida», había exclamado mi madre. «¡Qué emoción! Guardaremos los mejores asientos. Mucha suerte. Te amamos». Estuve toda la tarde mirando hacia la entrada del auditorio, esperando ver sus rostros familiares. Pero las 2 butacas de la primera fila, que llevaban la etiqueta Familia Rojas, permanecieron insultantemente vacías. Cuando el presentador, un arquitecto de renombre internacional cuyo trabajo yo idolatraba, anunció mi nombre como la ganadora del primer premio, el mundo se volvió un borrón de aplausos y luces brillantes. Subí al escenario como en un sueño. Sentía el peso de la medalla de oro en mi cuello, el diploma en mis manos, pero mi alegría estaba teñida de una profunda y punzante soledad. Llegué a casa pasada la medianoche, flotando en una nube de agotamiento y euforia. Esperaba encontrarlos despiertos, quizás con una botella de vino para celebrar. En cambio, encontré la casa en un estado de caos febril. Globos metálicos con la forma de la palabra éxito flotaban en el techo de la sala. Un DJ estaba montando un equipo de sonido profesional junto a la chimenea. Un ejército de camareros iba y venía de la cocina. ¿Qué es todo esto?, pregunté a mi madre, que pasó corriendo a mi lado con una lista en la mano. Ella se detuvo, su rostro una máscara de estrés. «Lidia, gracias a Dios que llegas. Necesito que vayas al supermercado 24 horas. Se nos acabó el hielo y la gente importante empieza a llegar en 1 hora». «Pero, mamá, la ceremonia. Gané el primer lugar». Se detuvo en seco y se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par en una caricatura de sorpresa. «¡Ay, Dios bendito! ¡La ceremonia! Con el lío de la fiesta se me borró del mapa por completo. Perdóname, mi vida. ¡Felicidades! ¡Qué maravilla! Ahora, por favor, ve por el hielo, ¿quieres?»
La fiesta era para Itzel. Acababa de alcanzar los 10,000 seguidores en una primitiva versión de Instagram y había declarado que era el momento de lanzar oficialmente su marca personal como pionera del estilo de vida digital. Había convencido a mis padres de que era una inversión crucial para su futuro. «Mamá, te lo recordé esta mañana. Dijiste que no se lo perderían por nada». Mi voz era un susurro roto. Mi padre salió de su estudio, ya vestido con un traje. «Lidia, no es momento para reproches. Esto es muy importante para tu hermana. Hemos invitado a gente muy influyente, editores de revistas, dueños de marcas. Es una oportunidad única. Tu premio es un gran logro. Estamos muy orgullosos, de verdad. Pero es algo académico. Esto es el mundo real». El mundo real. Esa noche, el mundo real consistió en mí conduciendo en la madrugada para comprar bolsas de hielo, mientras mi hermana posaba para fotos con gente que ni siquiera conocía. Más tarde, intenté enseñarle la medalla a mi padre. Él la tomó, la observó un segundo y dijo: «Muy bonita, pesa bastante, buen trabajo, hija». Luego la dejó sobre una mesa para ir a saludar a un publicista que acababa de llegar. La medalla quedó allí, olvidada entre copas de vino a medio terminado y servilletas usadas. Esa noche entendí que en el lenguaje de mi familia, mis logros se medían en gramos de metal, mientras que las ambiciones de Itzel se pesaban en quilates de potencial social. Y la balanza siempre se inclinaba a su favor. Fin del flashback. No construyo centros comerciales, le dije a Sofía, mi voz saliendo de un lugar lejano. Mi trabajo es más estructural. Ella parpadeó, claramente sin haber entendido ni una palabra de mi mundo interior. «Ah, bueno. Oye, ¿has probado los canapés de salmón ahumado? Están divinos». Se alejó en busca de más trivialidades, dejándome sola con el peso de mi medalla invisible. La fiesta a mi alrededor era una cacofonía, un ruido que no podía ahogar el estruendoso silencio del reconocimiento que nunca llegó. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se volvía más ruidoso y el champán fluía con una generosidad ostentosa. Yo había encontrado un rincón relativamente tranquilo cerca de una gran maceta de helechos desde donde podía observar el teatro social sin ser parte de él. Pero mi invisibilidad autoimpuesta estaba a punto de terminar. Itzel, con el rostro sonrojado por la emoción y el alcohol, tintineó una copa con una cuchara de plata, un sonido agudo que silenció las conversaciones. «Queridos amigos, familia, un momento de su atención, por favor». Su voz, amplificada por la acústica natural de la terraza, era imperiosa. Como todos saben, el espíritu de la Navidad es dar, es compartir nuestro amor y nuestra generosidad. Y esta noche quiero hacer una pausa para honrar a alguien muy, muy especial. Un murmullo de anticipación recorrió a los invitados. Vi a mi madre sonreír, probablemente pensando que el tributo era para ella o para mi padre. Pero los ojos de Itzel me encontraron a través de la distancia y una sensación helada me recorrió la espalda. Era una mirada de cazadora. «Esta noche», continuó, saboreando el momento, «quiero que todos le demos un aplauso a mi hermana mayor, Lidia». Un aplauso disperso y algo confuso llenó el aire. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me sentí como un animal atrapado por los faros de un coche. No tenía a dónde huir. Itzel me hizo un gesto exagerado con la mano. Ven aquí al centro, hermanita. No seas tímida». Con el corazón martillándome en el pecho, salí de la seguridad de mi rincón y caminé hacia ella, sintiendo el peso de cada mirada. Se sentía como el camino hacia el patíbulo. Cuando llegué a su lado, me rodeó con un brazo, un gesto posesivo y condescendiente. «Lidia, sé que no siempre nos hemos entendido.
comenzó, su voz adoptando un tono de falsa solemnidad. Venimos de mundos diferentes. Yo soy, bueno, ya saben cómo soy. Y tú eres, tú, tan dedicada a tu trabajo, tan sencilla y auténtica. Prosiguió mientras Damián le entregaba una bolsa de plástico de una tienda de autoservicio, un detalle deliberadamente vulgar en medio de tanto lujo. Quise darte un regalo que reflejara tu espíritu, algo práctico, algo útil. Con un movimiento lento y teatral, sacó de la bolsa un bulto de tela áspera y lo desdobló frente a todos. Era un suéter de lana gruesa y picajosa, de un color indefinible entre el lodo y la bilis. Tenía un patrón de rombos pasado de moda y un cuello de tortuga que parecía diseñado para estrangular. Era objetivamente, categóricamente, la prenda de vestir más fea que había visto en mi vida. Olía a naftalina. «Para que te mantengas calientita en tus obras y en el campo, hermanita», anunció con una gran sonrisa, y esa fue la señal. La risa, que hasta ahora había sido contenida, estalló. Fue una risa abierta, cruel, liberadora para ellos. Se reían de mí, del suéter, de la broma, y mi hermana era la directora de orquesta de su burla. Me quedé inmóvil, el horrible suéter colgando frente a mí como la piel de un animal atropellado. Busqué la mirada de mis padres en busca de ayuda, de una señal de desaprobación, de algo. Mi padre se había vuelto para examinar una escultura cercana con un interés repentino y absorbente. Mi madre me miraba con una sonrisa tensa y suplicante, sus ojos diciendo: «Sígueles la corriente, Lidia, no hagas una escena». En ese momento, una calma extraña descendió sobre mí. Era la calma de la certeza absoluta, la certeza de que cualquier vínculo de afecto o lealtad que pudiera haber sentido por estas personas se había disuelto para siempre. Con una lentitud deliberada, extendí mis manos y tomé el suéter. La textura era aún peor de lo que parecía. «Gracias, Itzel», dije, mi voz sorprendentemente clara y serena. «Es un gesto muy considerado de tu parte. Refleja perfectamente la calidez que siempre he recibido de esta familia». El doble sentido fue tan sutil que la mayoría no lo captó, pero vi un destello de furia en los ojos de Itzel. Mi negativa a derrumbarme le había robado el clímax de su espectáculo. Con la misma calma, doblé el suéter cuidadosamente y lo sostuve a mi lado. No lo tiraría, no lo escondería, lo sostendría como un trofeo de su crueldad. Me di la vuelta para volver a mi rincón, pero Itzel me agarró del brazo. «Oh, no, quédate, ahora empieza lo mejor, el gran tour por la hacienda». No me lo estaba pidiendo, me lo estaba ordenando. Quería mantenerme cerca, asegurarse de que la humillación continuara. Asentí en silencio. Estaba bien, si quería jugar, jugaríamos, pero ya no jugaríamos con sus reglas. El gran tour de Itzel comenzó con una arrogancia que rayaba en lo cómico. Se había autoproclamado experta en la historia y los secretos de un lugar en el que, hasta esa noche, probablemente solo había estado a través de una búsqueda de imágenes en Google. La manada de invitados la seguía, bebiendo sus palabras junto con el champán. Yo me mantuve en la retaguardia del grupo, una observadora silenciosa en mi propio dominio. «Y este magnífico patio central», anunció Itzel, deteniéndose junto a la fuente de cantera que yo tanto amaba. «Es una réplica exacta de un patio del Palacio de Versalles. Se dice que el virrey que construyó esta hacienda estaba obsesionado con María Antonieta». Un murmullo de admiración recorrió el grupo. Tuve que reprimir una sonrisa.
La fuente era una obra maestra del diseño artesanal de la región, inspirada en la flora local. No tenía nada que ver con Versalles. Don Ricardo se habría reído a carcajadas. Y si se fijan bien en las gárgolas, continuó, señalando unos desagües de piedra tallada, representan a los enemigos del virrey. Una forma muy sutil de venganza, ¿no creen? Las supuestas gárgolas eran en realidad representaciones estilizadas de la fauna local. Un coyote, un águila, una serpiente. Eran un homenaje a la naturaleza, no un monumento al rencor. Entramos en la biblioteca, el santuario de don Ricardo. El olor a cuero viejo y madera de cedro llenaba el aire. «Y esta es mi parte favorita», dijo Itzel, pasando la mano por el lomo de un libro encuadernado en piel. Se dice que en esta misma habitación se firmaron tratados secretos durante la Guerra Cristera. Imaginen la historia, las conspiraciones que han presenciado estos muros. Era demasiado. La ignorancia era una cosa, la profanación de la memoria de don Ricardo era otra. En realidad, mi voz, aunque no era alta, cortó el aire y silenció la narración de Itzel. Este era el estudio privado de don Ricardo. Él mismo diseñó y encargó estas estanterías a un ebanista de Dolores Hidalgo. Los libros son su colección personal de poesía del Siglo de Oro. Era su refugio. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Itzel me lanzó una mirada que podría haber derretido el acero. Su sonrisa se tensó. «Bueno, Lidia, siempre tan literal», replicó con un tono condescendiente. «Obviamente, hay muchas leyendas sobre un lugar tan antiguo. Yo solo comparto las más románticas». Se dio la vuelta bruscamente y guió al grupo hacia el otro extremo de la sala, reanudando su fantasiosa historia. Mientras el grupo se alejaba, mis ojos se encontraron con los del señor Vargas, que había estado observando todo desde el umbral de la puerta. Me dedicó un asentimiento casi imperceptible, pero sus ojos contenían un universo de complicidad y aprobación. Era como si me dijera: «Bien hecho, señora». Es hora de que la verdad ocupe su lugar. Le devolví el gesto. Nuestra alianza silenciosa se había cimentado. El tour continuó. Itzel señaló un armario de limpieza y lo describió como la entrada a un pasadizo secreto. Habló de un fantasma de una monja que supuestamente se aparecía en la capilla, cuando la capilla ni siquiera existía en la época colonial. Era un espectáculo de invenciones, cada una más absurda que la anterior, diseñado para impresionar a una audiencia que no sabía y no le importaba distinguir la verdad de la ficción. Pero yo sí lo sabía. Mientras ella hablaba de fantasmas y conspiraciones, yo veía la realidad. Veía la viga de mezquite original en el techo que había insistido en preservar. Veía el delicado trabajo de estuco en las paredes que había llevado semanas restaurar. Veía el suelo de baldosas de terracota que habíamos mandado hacer a mano para que coincidiera con las originales. Ella estaba describiendo un decorado de película. Yo estaba parada en el corazón de un legado. Y la diferencia entre ambas cosas era abismal. Ella estaba de visita, una turista en una realidad que no comprendía. Yo, en cambio, estaba en casa. Y ya era hora de empezar a actuar como la dueña. El sentimiento de ser una intrusa se había desvanecido por completo, reemplazado por una sensación de tranquila posesión. Esta era mi tierra, este era mi lugar, y la paciencia se me estaba agotando. El final del tour nos llevó de vuelta a la terraza principal. La noche había refrescado y el personal había encendido unas elegantes chimeneas de gas que proyectaban una luz danzante sobre los rostros de los invitados. Itzel, claramente satisfecha con su actuación, decidió que era el momento del acto final de su coronación. Convocó a todos a reunirse cerca de la barandilla de piedra, desde donde la vista de las luces parpadeantes del Valle de San Miguel era espectacular.
De alguna manera, su orquestación social me dejó de nuevo en el centro del semicírculo de invitados, una posición vulnerable y expuesta. Damián, su esposo, se colocó a su lado, hinchado de una arrogancia que reflejaba la de su mujer. Un último brindis para cerrar esta noche mágica, anunció Itzel, levantando su copa de champán. 100 copas se alzaron en el aire, creando un bosque de cristal. Yo también levanté la mía, mi mano firme, el líquido dorado temblando ligeramente por el movimiento. «Quiero brindar por la familia», dijo, y sus ojos, fríos y brillantes, se encontraron con los míos por encima del borde de su copa. Por esos lazos de sangre que, para bien o para mal, nos definen y nos unen. El brindis parecía noble, pero yo conocía su código. Para bien o para mal, era su forma de decir, tienes que aguantarme porque somos familia. Era una afirmación de un poder que ella creía tener sobre mí. «Y también quiero brindar por el éxito», continuó, su voz adquiriendo un filo sutil. «Pero no cualquier éxito. Brindo por el verdadero éxito, el que se logra no solo con trabajo duro, sino con gracia, con estilo, con clase, el éxito que se ve y se admira». La indirecta fue tan descarada que varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Estaba trazando una línea en la arena. De un lado, su éxito visible, glamoroso y socialmente validado. Del otro, el mío, silencioso, rústico e insignificante a sus ojos. Pero la humillación no estaría completa sin la participación de su consorte. Se giró hacia Damián, dándole la palabra. «Por el éxito», repitió él, su voz demasiado alta, demasiado impostada. Bebió un sorbo de su copa y luego, con una sonrisa torcida que pretendía ser una broma entre hombres, me miró directamente. «Y ya que estamos, un brindis especial por mi cuñada, Lidia». Se detuvo, asegurándose de tener mi atención completa. «Ánimo, cuñada», dijo, su tono cargado de una falsa camaradería que era más insultante que el odio abierto. «Quizás algún día, si de verdad te esfuerzas y ahorras mucho, puedas permitirte unas vacaciones de verdad aquí, y no solo venir de invitada. ¡Salud!». La explosión de risa que siguió fue la más fuerte de la noche. Era una risa liberada, la risa de una manada que ha encontrado a su presa. Era una risa que me despojaba de mi dignidad, de mi carrera, de mi valor, y me reducía a una simple aspirante, a una pobre pariente a la que se le permitía, por caridad, presenciar la gloria de sus superiores. Y en ese instante, en medio de esa cacofonía de burla, algo dentro de mí hizo clic. No fue un clic de dolor. El dolor había estado ahí toda la noche, un compañero sordo y constante. No, esto fue diferente. Fue un clic frío, mecánico y definitivo. Fue el sonido de una puerta de acero cerrándose para siempre. La puerta de la esperanza, la puerta de la duda, la puerta que guardaba la estúpida ilusión de que algún día me verían, me aceptarían, me querrían. Detrás de esa puerta cerrada, el paisaje emocional cambió. La herida dejó de sangrar. El dolor se solidificó en algo duro, pesado y poderoso. La certeza. La certeza de que estas personas no eran mi familia. La certeza de que su validación no solo era inalcanzable, sino completamente irrelevante. La certeza de que el poder, el verdadero poder, no residía en sus risas, sino en mi silencio. Y la certeza, la más grande y liberadora de todas, de que la noche estaba muy lejos de terminar, y que el acto final no sería el de ellos, sino el mío. Sostuve la mirada de Damián, luego la de Itzel, y por primera vez esa noche le sonreí. Fue una sonrisa pequeña,
Apenas una curva en mis labios, pero fue la sonrisa más genuina que había tenido en años. Era la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está a punto de suceder. Para comprender la naturaleza de esa sonrisa, la fuente de esa calma de acero, es necesario viajar 6 meses atrás en el tiempo. A una tarde de junio, con el cielo de San Miguel de Allende encapotado y una llovizna persistente que golpeaba suavemente los ventanales de la biblioteca de la hacienda. El ambiente no era festivo, sino elegiaco. Había ido a visitar a don Ricardo. A sus 85 años, su cuerpo se había vuelto frágil, una delicada estructura de huesos finos, pero su mente conservaba la lucidez y el brillo de siempre. Estábamos sentados en 2 sillones de cuero agrietado, el aire olía a libros viejos y a té de canela. Don Ricardo era el último eslabón con la parte de mi historia familiar que yo atesoraba. Era el mejor amigo de mi abuelo materno, un hombre que, como yo, había amado la tierra y la creación más que las reuniones sociales. Después de la muerte de mi abuelo, don Ricardo se convirtió en una especie de figura tutelar silenciosa en mi vida. Recuerdo una tarde de domingo, yo tendría unos 10 u 11 años. Estábamos todos en esta misma hacienda. Itzel, con un vestido nuevo y pomposo, estaba en el centro del jardín recitando un poema para un concurso escolar. Mis padres, tíos y primos formaban un semicírculo a su alrededor, aplaudiendo cada uno de sus gestos exagerados. Yo, como siempre, estaba en la periferia, sentada en los escalones de la terraza, con un cuaderno de dibujo. No estaba dibujando a las personas. Estaba obsesionada con la forma en que la luz se filtraba a través de las hojas de una jacaranda, creando patrones complejos en el suelo de piedra. Don Ricardo se sentó a mi lado sin que yo me diera cuenta. No dijo nada durante un largo rato. Simplemente observó lo que yo hacía. Yo me sentí cohibida, esperando que me dijera que fuera a aplaudir a mi hermana. «Tu hermana tiene el don de la palabra», dijo finalmente, su voz grave y resonante. «Pero tú, Lidia, tienes algo mucho más raro. Tienes el don de la mirada». Levanté la vista de mi cuaderno, sorprendida. «La mayoría de la gente mira, pero no ve», continuó, señalando mi dibujo. «Ven un árbol. Tú ves la luz, la sombra, el espacio entre las hojas. Ves la arquitectura de la naturaleza. Nunca pierdas eso, niña. Es un regalo». Nadie, ni siquiera mis padres, había validado mi pasión de esa manera. Él no lo llamó un hobby o una distracción, lo llamó un regalo. Esa conversación fue una de las semillas de las que brotó mi carrera. Esa tarde lluviosa de junio, sin embargo, su voz carecía de su vigor habitual. Estaba teñida de una profunda melancolía. «Estoy cansado, Lidia», me confesó, mirando por la ventana hacia sus jardines empapados. «Y este lugar, esta hacienda merece más que un viejo esperando su hora. Mis hijos están en el extranjero, tienen sus propias vidas. Para ellos, esto es solo un activo en un portafolio, una propiedad que vender al mejor postor». Un nudo se formó en mi garganta. «¿La va a vender?», asintió lentamente. «Me ha contactado un consorcio hotelero internacional. Planean demoler el ala oeste para construir un campo de golf. Quieren convertir la capilla en un spa de lujo y estandarizar las habitaciones. Quieren arrancarle el alma». La imagen era tan violenta que me estremecí. «No puede permitirlo, don Ricardo. Este lugar es historia viva». «Lo sé, por eso te llamé. Esta casa no es solo piedra y adobe. Guarda la memoria de mi esposa, la risa de mis hijos cuando eran pequeños, las conversaciones con tu abuelo. No puedo entregarla a mercaderes. Debo entregarla a un guardián». Me miró entonces, y la intensidad en sus ojos viejos y claros me dejó sin aliento. «Quiero vendértela a ti, Lidia». La taza de té tembló en mis manos.
La idea era tan monumental, tan fuera de cualquier ámbito de posibilidad que había considerado, que me quedé sin palabras. Don Ricardo, balbucé, es un honor que siquiera lo piense, pero esto vale una fortuna. Mi empresa es exitosa, pero no a ese nivel. El dinero es secundario, dijo, desestimando mi protesta con un gesto de la mano. Conozco tu trabajo. He seguido tu carrera en secreto a través de las revistas de arquitectura. He visto lo que haces. Respetas la historia, entiendes el entorno, tienes el don de la mirada. Te la venderé a un precio que puedas pagar. Estableceremos un plan. Lo importante no es el dinero, Lidia. Lo importante es la continuación. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Eran lágrimas de gratitud, de asombro. Que este hombre viera en mí a la heredera de su legado, mientras que mi propia familia apenas veía una extraña en su mesa, era una validación tan profunda que sanó heridas que ni siquiera sabía que tenía. No sé qué decir. No digas nada, respondió, su voz suavizándose. Solo prométeme una cosa. Prométeme que esta casa volverá a tener vida. Prométeme que sus pasillos oirán risas de nuevo. Se lo prometo, don Ricardo, dije, mi voz rota por la emoción. Esa tarde no firmamos un contrato de compraventa, firmamos un pacto de almas. Él me estaba confiando su tesoro más preciado, y yo, en silencio, le juré que me convertiría en la guardiana que él y la hacienda merecían. La adquisición de la Hacienda de los Sueños fue una operación de precisión quirúrgica, llevada a cabo con la máxima discreción. Mis abogados y mi equipo financiero trabajaron durante semanas para estructurar el acuerdo de una manera que fuera a la vez ventajosa para don Ricardo y protectora para mí. El primer paso fue crear una sociedad de cartera. La llamamos Legado del Bajío, SADCB. El nombre era un homenaje a la región y a la naturaleza del pacto que había hecho con su antiguo dueño. Yo sería la presidenta y la única accionista, pero mi nombre estaría oculto tras el velo corporativo. No era un acto de engaño, sino de autodefensa. Mi familia tenía un historial de intentar capitalizar mis éxitos, de sentir que mis logros eran, de alguna manera, una propiedad comunal. Un logro de esta magnitud los habría vuelto locos. Itzel, en particular, se habría visto a sí misma como la anfitriona natural de la hacienda, la nueva señora del feudo. Proteger mi inversión significaba protegerla de mi propia familia. El plan de pagos que estructuramos con don Ricardo fue generoso. Un pago inicial sustancial que pude cubrir con las ganancias de mi empresa y algunas inversiones inteligentes que había hecho a lo largo de los años, seguido de pagos anuales durante una década. Era un compromiso enorme, el mayor riesgo financiero de mi vida, pero no dudé ni un segundo. Sabía que no estaba comprando solo tierra y edificios, estaba invirtiendo en un sueño, tanto el de don Ricardo como el mío. El día de la firma, a finales de agosto, nos reunimos en la notaría de San Miguel. Don Ricardo, frágil pero con una chispa de alegría en los ojos, firmó los documentos con una mano temblorosa pero firme. Cuando yo firmé, sentí el peso de la historia y la promesa del futuro en el trazo de mi pluma. «Ahora es tuya, guardiana», me dijo don Ricardo, con una sonrisa. «Cuídala bien». «Con mi vida», le respondí. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad febril y secreta. Dividí mi tiempo entre mis responsabilidades en Monterrey y mis nuevos deberes como señora de la hacienda. Cada viaje a San Miguel era una inmersión en un nuevo universo. Contraté a un equipo de los mejores arquitectos restauradores, ingenieros estructurales y artesanos de México. Mi visión era clara:
Quería una restauración que fuera invisible. Quería que los huéspedes sintieran que estaban entrando en una hacienda del siglo XVIII, pero con la comodidad, la eficiencia y la conciencia ecológica del siglo XXI. Comenzamos por los cimientos, literalmente. Reforzamos estructuras, actualizamos todo el sistema eléctrico y de fontanería, instalamos un complejo sistema geotérmico para la climatización y un sistema de tratamiento de aguas grises que reutilizaría casi el 80% del agua de la propiedad para el riego de los jardines. En los vastos terrenos, mi equipo de paisajistas y yo trabajamos para recuperar la flora nativa, diseñando jardines que no solo fueran estéticamente deslumbrantes, sino también ecológicamente coherentes. El señor Vargas, que había aceptado quedarse como gerente general, fue mi mano derecha en todo el proceso. Su conocimiento íntimo de cada rincón de la hacienda era invaluable. «Nunca pensé que vería a esta gran dama rejuvenecer así», me dijo un día, mientras observábamos a un equipo de artesanos restaurar meticulosamente los frescos de la capilla. «Don Ricardo tenía razón sobre usted, tiene el don». Era un trabajo que me consumía por completo, pero era una fatiga gozosa. Cada decisión, desde el color de la cal para las paredes hasta el tipo de lavanda que plantaríamos junto a la alberca, era mía. Por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo que era enteramente, inequívocamente mío. Lejos de las sombras de mi familia, bajo el sol brillante del Bajío, estaba construyendo mi propio legado. A principios de diciembre, el grueso del trabajo estaba hecho. La hacienda estaba lista para una apertura suave, para eventos privados antes de su lanzamiento oficial al público en la primavera. Estaba revisando la lista de posibles eventos inaugurales, pensando en una discreta reunión con clientes y colaboradores, cuando mi mundo perfectamente construido recibió una llamada del caos. Una llamada de Itzel. La llamada llegó una tarde de martes. Estaba en mi oficina en Monterrey, un espacio minimalista con vistas al Cerro de la Silla, inmersa en una videoconferencia con un proveedor de sistemas de iluminación de bajo consumo en Alemania. Mi asistente interrumpió la llamada con una nota urgente en la pantalla. «Llamada de tu hermana, dice que es una emergencia familiar». Emergencia familiar en el diccionario de Itzel podía significar cualquier cosa, desde una uña rota hasta haber sido invitada a 2 fiestas la misma noche. Con un suspiro, me disculpé con el proveedor alemán y tomé la llamada. «Itzel, ¿qué pasa? Estoy en una reunión». «Lidia, necesito tu ayuda desesperadamente». Su voz era un susurro dramático, como si estuviera transmitiendo secretos de estado. «Es una cuestión de vida o muerte profesional». Me preparé para lo peor. «¿Estás bien? ¿Les pasó algo a mamá o a papá?» No, todos están bien». «Esto es más importante», declaró con una total falta de perspectiva. «Estoy planeando mi fiesta anual de Navidad, y este año, Lidia, tiene que ser épica. Mi marca, mi reputación, todo depende de ello. He decidido que el único lugar posible es la hacienda de los sueños». Sentí una extraña mezcla de pánico y una oscura, casi perversa diversión. Era como si un personaje de una de sus telenovelas favoritas hubiera entrado en mi vida real. «Es un lugar hermoso», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «Hermoso, es el único lugar que importa ahora mismo. El problema, hermanita, es que es imposible conseguirlo. Cambió de dueños, como te conté, y el nuevo propietario es un fantasma. Un multimillonario de Monterrey, dicen. Súper excéntrico, no habla con nadie. Mis contactos, mis agencias, nadie puede llegar a él. Es frustrante». «Multimillonario de Monterrey». La descripción me hizo sonreír. La máquina de rumores había estado ocupada. Y entonces pensé en ti.
continuó, su voz ahora melosa. Tú estás en Monterrey, estás en ese mundo de la construcción, de los bienes raíces. Esa gente siempre se conoce. Quizás has oído algo en alguno de tus clubes de campo o lo que sea. Un nombre, un contacto, un asistente, cualquier cosa. Eres mi única esperanza. Me recosté en mi silla de cuero, disfrutando del momento. La ironía era casi poética. Mi hermana, que siempre se había avergonzado de mi profesión, que la consideraba poco glamorosa y masculina, ahora recurría a ella como su último recurso. Mi aburrido mundo de planos y permisos se había convertido de repente en su puerta de entrada al paraíso social. Decidí jugar un poco. Itzel, de verdad no sé nada. Mi trabajo es muy técnico. Yo hablo con ingenieros y proveedores de cemento, no con multimillonarios excéntricos. No creo que pueda ayudarte. Pude oír su bufido de impaciencia al otro lado de la línea. Uf, siempre tan literal, tan inútil para las cosas que importan. Bueno, supongo que era mucho pedir. Olvídalo, ya encontraré la manera. Cuando Itzel de la Torre quiere algo, lo consigue. No hay puerta que no se me abra. De eso estoy segura, respondí, y la sinceridad en mi voz la sorprendió. Como sea. Oye, ya que te tengo al teléfono, se me ocurrió que deberíamos hacer algo por Navidad. Ya sabes, para unir a la familia. Te llamaré más tarde para contarte. Besos. Y colgó, dejándome en un silencio que zumbaba con posibilidades. No hay puerta que no se me abra. Esa frase se quedó flotando en mi mente. Su arrogancia era tan ilimitada, su ceguera tan profunda. Se creía la dueña del universo, la que podía forzar cualquier cerradura. Y en ese momento, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea que al principio me pareció una travesura, luego una lección y finalmente un acto de justicia inevitable. No, Itzel, no todas las puertas se abren a la fuerza, pero a veces, si tienes suerte, la persona que tiene la llave decide dejártela abierta de par en par, solo para ver qué haces cuando entras. Levanté el teléfono y marqué el número directo del señor Vargas. Vargas, soy Lidia. Tengo una tarea interesante para usted. El plan, en toda su gloria irónica, acababa de nacer. Vargas, dije, cuando su voz profesional y tranquila respondió al otro lado de la línea. Prepárese, porque creo que la Hacienda de los Sueños está a punto de recibir una solicitud de alquiler muy apasionada. Le expliqué la conversación con mi hermana, omitiendo los detalles más personales, pero dándole el contexto necesario. El señor Vargas, que había sido testigo silencioso de la dinámica de mi familia durante mis visitas a don Ricardo, comprendió de inmediato. «Entiendo perfectamente, señora Lidia», dijo, y aunque su tono era impecablemente formal, pude detectar un matiz de diversión contenida. «Quiero que haga lo siguiente», le instruí, sintiéndome como una estratega militar planeando una campaña. Cuando mi hermana, Itzel de la Torre, o cualquiera de sus asistentes contacte nuestra oficina de eventos, quiero que al principio encuentren resistencia. Díganles que la agenda está completamente llena, que el nuevo propietario no está aceptando eventos privados. Háganlo creíble. ¿Quiere que la rechacemos?, preguntó, algo sorprendido. Temporalmente, quiero que se frustre. Quiero que sienta que esta es la única puerta que no se le abre, como ella misma dijo. Deje que haga unas cuantas llamadas desesperadas. Y luego, quiero que usted la llame personalmente. ¿Yo, señora? Sí, usted. Preséntese como el gerente general. Dígale que ha oído hablar de su prestigio como organizadora de eventos y que, después de revisar su perfil, ha convencido al propietario de hacer una excepción única. Hágale sentir que es especial, que su reputación la precede. Hubo una pausa. Pude imaginar al señor Vargas asimilando la psicología del plan.
Y entonces, continué, ofrézcale el paquete de celebración más exclusivo que tengamos. Descríbale los canapés, el champán, la música, todo. Y cuando le dé el precio, quiero que después de una breve pausa le ofrezca un 50% de descuento. ¿50%? Señora, eso es... Dígale que es una promoción de lanzamiento para clientes de alto perfil, una cortesía del nuevo propietario para establecer buenas relaciones en la comunidad. Quiero que piense que no solo ha conseguido lo imposible, sino que además ha conseguido la ganga de su vida. Quiero que su ego se infle como un globo. Ahora sí, escuché una leve risa ahogada al otro lado. Considere lo hecho, señora Lidia. Será un placer ejecutar sus instrucciones. Perfecto. Manténgame al tanto de cada paso. Colgué, sintiendo una extraña mezcla de culpabilidad y euforia. Era manipulador, sí, pero ¿era más manipulador que toda una vida de hacerme sentir pequeña para que ella pudiera sentirse grande? Era un juego, y por primera vez yo estaba dictando las reglas. Tal como lo planeamos, 2 días después, Vargas me informó que una agencia de eventos muy conocida, contratada por Itzel, había llamado. Se les negó la fecha. Al día siguiente, la asistente personal de Itzel llamó. Se le dijo lo mismo. Finalmente, esa misma tarde, una Itzel furiosa llamó personalmente, exigiendo hablar con el responsable. El señor Vargas esperó hasta el día siguiente para devolverle la llamada. La operación se desarrolló a la perfección. Fue exactamente como usted lo describió, señora, me contó Vargas por teléfono esa noche. Al principio estaba furiosa, pero cuando empecé a halagar su impecable reputación, su tono cambió. Y cuando le ofrecí el descuento, casi pude oírla ronronear de satisfacción. ¿Aceptó? Instantáneamente. No negoció, no pidió más. Estaba demasiado ocupada sintiéndose victoriosa. Dijo, y cito textualmente, «Sabía que reconocerían la calidad cuando la vieran». La fecha está confirmada, 24 de diciembre, por la noche. Excelente trabajo, Vargas. Ahora, la segunda fase. A partir de este momento, su equipo debe tratarla como a la realeza. Cumplan todos sus caprichos. Si pide unicornios, pregúntenle de qué color. Quiero que llegue a esa fiesta sintiéndose la persona más poderosa e intocable del planeta. ¿Entendido? ¿Alguna instrucción adicional para la noche del evento? Sí, dije, la idea final cristalizando en mi mente. Asegúrese de que el sistema de sonido y la iluminación del escenario en la terraza principal estén en perfecto estado. Y quiero que tenga preparado un micrófono inalámbrico extra. Lo usaré yo. Hubo un silencio cargado de significado. Será un honor, señora Lidia, dijo finalmente. Colgué el teléfono. La trampa estaba puesta. El escenario listo. Los actores en sus posiciones. Itzel creía que estaba produciendo su propia obra maestra de autoglorificación. Pero en realidad, sin saberlo, había aceptado el papel protagonista en la mía. De vuelta en la fiesta, de pie en la penumbra del pasillo que conducía a los baños, me encontré con mi propio reflejo en un espejo de marco de plata antigua. La música y las risas de la terraza llegaban amortiguadas, como si provinieran de otro mundo. Por un momento, no reconocí a la mujer del espejo. Parecía más vieja, con una tensión en la mandíbula y una mirada ensombrecida por una tristeza que no lograba ocultar. La adrenalina de la confrontación inicial, la fría certeza que había sentido, comenzó a desvanecerse, reemplazada por una oleada de agotamiento y una pregunta punzante. ¿Qué estoy haciendo? La respuesta lógica era clara. Estaba reclamando mi poder, poniendo un límite, exponiendo una injusticia. Pero la lógica tenía poco que ver con el torbellino de emociones que sentía.
El plan, que en la distancia de mi oficina en Monterrey parecía tan elegante y justo, aquí, en medio de la carnicería emocional, se sentía brutal. Iba a destruir a mi hermana. No físicamente, no financieramente, aunque la factura sería un golpe duro, sino algo más profundo. Iba a demoler la imagen que había construido con tanto esmero, el único pilar que sostenía su frágil autoestima. Iba a hacerlo públicamente, frente a todas las personas cuya admiración ella codiciaba. ¿No me convertía eso en una matona igual que ella? ¿No estaba usando el poder y el dinero para humillar a alguien precisamente de lo que siempre la había acusado? Me apoyé en el lavabo de mármol frío, sintiendo un mareo repentino. La idea de volver a esa terraza y llevar a cabo la siguiente fase del plan me revolvió el estómago. La tentación de huir era inmensa. Podía escabullirme por una puerta de servicio, subir a mi camioneta y conducir toda la noche hasta llegar a la seguridad de mi apartamento en Monterrey. Podía dejar que tuvieran su noche, su victoria. Podía desaparecer, como tantas otras veces. Era el camino fácil, el camino familiar. Las lágrimas, que había mantenido a raya con una disciplina de hierro, comenzaron a brotar. Una, luego otra, trazando caminos calientes en mis mejillas frías. Eran lágrimas de frustración, de soledad, de un dolor tan antiguo que se sentía como parte de mi ADN. Lágrimas por la niña que dibujaba en un rincón, por la joven que esperaba en vano en un auditorio, por la mujer que solo quería, por una vez, ser vista. Me miré en el espejo, mi rostro descompuesto por el llanto silencioso. Tal vez ellos tienen razón, susurró una voz insidiosa en mi cabeza. Tal vez eres débil. Tal vez este mundo de poder y confrontación no es para ti. Tal vez deberías quedarte en tu lugar, con tu tierra y tus plantas. Y entonces, en medio de esa espiral de autodestrucción, otro recuerdo emergió, uno que no era doloroso. La voz de don Ricardo, grave y amable, resonando en mi memoria desde aquella tarde lluviosa en la biblioteca. No te la vendo por tu dinero, Lidia, te la vendo por tu visión. Sé que la cuidarás, que la harás florecer, que respetarás su alma. Él no me había confiado solo una propiedad, me había confiado un legado, me había confiado la tarea de ser una guardiana. Y ser una guardiana no solo significaba proteger los muros y los jardines de la hacienda, significaba proteger los valores que representaba, la autenticidad, la historia, la belleza real, valores que la farsa de Itzel estaba pisoteando en ese mismo instante. Huir ahora no sería un acto de paz, sino de cobardía. Sería permitir que la superficialidad ganara. Sería traicionarme a mí misma y traicionar la fe que don Ricardo había depositado en mí. Esto no era una venganza personal, era una defensa de principios, era un acto de restauración, no solo para la hacienda, sino para mi propia dignidad. Con un movimiento brusco, abrí el grifo y me eché agua fría en la cara. El shock helado me devolvió al presente. Me sequé el rostro con una toalla de lino, respirando profunda y lentamente hasta que los temblores cesaron. Levanté la vista hacia el espejo una última vez. La mujer que me devolvía la mirada había cambiado. Las lágrimas se habían ido. La duda había sido reemplazada por una determinación tan dura y clara como el diamante. La tristeza seguía ahí, en el fondo, pero ya no era el motor. El motor ahora era la claridad. Salí del baño y caminé de regreso a la terraza. Mi andar era diferente, más firme, más seguro. Al volver a entrar en el círculo de luz y ruido, vi al señor Vargas observándome desde el otro lado de la multitud. Nuestros ojos se encontraron. Él debió ver la resolución en mi rostro, porque me dedicó un asentimiento casi imperceptible, una pregunta silenciosa. ¿Estamos listos? Y yo le devolví el gesto, una confirmación sin palabras. El momento de la duda había pasado, la hora de la verdad había llegado.
Al regresar a la vorágine de la fiesta, me moví con un nuevo propósito. Ya no buscaba un rincón para esconderme. En cambio, me abrí paso con una calma deliberada hacia la barra. Necesitaba un ancla, un momento de normalidad antes de desatar el huracán. «Un vaso de agua mineral con una rodaja de limón, por favor», le pedí al barman. Mientras esperaba, sentí una presencia a mi lado. Era mi madre. Su rostro estaba tenso, sus ojos me escudriñaban con una mezcla de irritación y ansiedad. «Lidia», dijo en un susurro apremiante, inclinándose hacia mí para que nadie más la oyera. «¿Se puede saber qué fue esa escenita en la biblioteca? Pusiste a tu hermana en una situación muy incómoda». La miré, asombrada por su capacidad para distorsionar la realidad. ¿Yo la puse en una situación incómoda a ella? Mamá, ella estaba inventando historias, mintiendo a sus invitados. Yo solo dije la verdad. «Hay verdades que no necesitan decirse en público», replicó, su voz un siseo. «Itzel solo intentaba ser una buena anfitriona, hacer la noche entretenida, y tú la interrumpiste para hacértela interesante, la que todo lo sabe». «No intentaba hacerme la interesante, simplemente corregí una falsedad». Ella suspiró, un sonido de exasperación infinita. «Mira, Lidia, sé que no entiendes este mundo, pero esta noche es muy importante, no solo para Itzel, sino para tu padre y para mí. El señor Alcocer está aquí y estamos a punto de cerrar un negocio muy importante con él. Lo último que necesitamos es un drama familiar, así que por favor, por lo que más quieras, compórtate, sonríe, sea agradable y no le causes más problemas a tu hermana. ¿Entendido?» Me entregaron mi vaso de agua. El frío del cristal se sentía bien contra mi mano. Di un largo sorbo, usando el momento para contener la respuesta mordaz que pugnaba por salir. «Compórtate, no causes problemas, no hagas una escena». Había sido la banda sonora de mi vida. La súplica constante de que me encogiera, de que me hiciera más pequeña, para no opacar el brillo de Itzel o perturbar la frágil paz de mis padres. Giré la cabeza y la miré directamente a los ojos. «Entendido, mamá», dije, mi voz desprovista de emoción. «No te preocupes, no habrá ninguna escena, de mi parte». El alivio inundó su rostro. No captó la sutileza de mis palabras. Para ella, mi sumisión era el orden natural de las cosas. «Bien», dijo, dándome una palmadita rápida en el brazo. «Así me gusta. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a asegurarme de que los Alcocer tengan todo lo que necesitan». Y se alejó, volviendo a su papel de esposa del empresario, dejándome una vez más con la amarga certeza de que mi bienestar emocional siempre sería secundario a sus ambiciones sociales. Esa breve interacción fue el último clavo en el ataúd de mi lealtad filial. Con el vaso de agua en la mano, me di la vuelta y examiné la terraza. El cuarteto de cuerdas había dado paso a un DJ que pinchaba una música electrónica suave y sofisticada. Los invitados charlaban y reían. Itzel, habiendo olvidado por completo el incidente de la biblioteca, volvía a ser la reina de la noche. Busqué al señor Vargas. Estaba donde lo había dejado, cerca del pequeño escenario, observando todo con la quietud de un halcón. Nuestros ojos se cruzaron a través de la sala. Esta vez el intercambio fue diferente. No había duda, no había preguntas, solo una confirmación mutua. Levanté mi vaso de agua en un gesto casi imperceptible, un brindis silencioso que solo él podía entender. Era la señal, era la luz verde. Él respondió con un asentimiento igualmente discreto y se giró, hablando en voz baja por un comunicador que llevaba en la muñeca. La maquinaria se había puesto en movimiento. Saqué mi teléfono del pequeño bolso de noche. Abrí la aplicación de mensajes. Tenía un borrador guardado, un mensaje para el señor Vargas que había escrito esa misma tarde, antes de salir de mi hotel.
Era una formalidad, un registro digital del momento preciso del cambio. La palabra era simple, pero contenía el peso de toda una vida. Ahora. Mi pulgar se cernió sobre el botón de enviar por un segundo. Respiré hondo. Y lo pulsé. Guardé el teléfono. Terminé mi agua de un trago. Me acerqué a la barandilla de piedra en el mismo lugar donde Damián se había burlado de mí. Miré hacia la oscuridad del valle, salpicada de luces lejanas. Me sentía extrañamente en paz. El caos estaba a punto de desatarse a mis espaldas, pero en mi interior, por primera vez, reinaba un silencio absoluto. El espectáculo de Itzel había concluido. Era hora de que comenzara la función de la verdad. Itzel, pletórica y radiante en el epicentro de la adulación, decidió que era el momento de su siguiente acto. Su energía parecía inagotable, alimentada por la atención y el champán. «A ver, mis amores, atención, atención», exclamó, su voz cortando el ritmo monótono de la música electrónica. El DJ, claramente bajo sus órdenes, bajó el volumen. Ya que estamos todos tan contentos y entre amigos, ¿qué les parece un juego para animar aún más la noche? Se pavoneó por el centro de la terraza, disfrutando de cómo todas las conversaciones se detenían para centrarse en ella. «Lo llamo secretos de la alta sociedad», anunció con una sonrisa maliciosa. «Las reglas son muy sencillas. Yo doy una pista sobre un escándalo, un rumor jugoso o una metedura de pata épica de alguien de nuestro círculo, y ustedes tienen que adivinar de quién se trata. Es como un confesionario, pero mucho más divertido». Una oleada de risas cómplices y murmullos excitados recorrió a los invitados. Era un juego cruel, diseñado para el cotilleo y la humillación velada, el pasatiempo favorito de Itzel. Era su forma de ejercer poder, de demostrar que conocía los secretos de todos. «Empecemos con algo suave para calentar», dijo, llevándose un dedo a los labios en un gesto de falsa reflexión. Pienso en un empresario muy conocido que le dijo a su esposa que iba a un viaje de negocios a Houston, pero en realidad se fue a Tulum con su asistente. ¿Alguna idea? Los invitados empezaron a lanzar nombres en susurros, riendo y señalándose discretamente. Itzel disfrutaba del caos que había creado. Vi al hombre del reloj ostentoso, el que se había burlado de mi profesión, ponerse pálido de repente. Mientras el juego continuaba, con Itzel revelando indiscreciones y pasos en falso de los presentes, sentí que su mirada volvía a posarse en mí de vez en cuando. No era paranoia, la conocía. Estaba calentando a la audiencia, creando una atmósfera de juicio y burla. Y yo sabía, con una certeza absoluta, que la siguiente ronda, el gran final de su juego, estaría dedicada a mí. Describiría algún fracaso inventado, alguna torpeza social, y se aseguraría de que todas las pistas apuntaran en mi dirección. Estaba preparando mi ejecución pública. «Muy bien», dijo, aplaudiendo para acallar las risas. «Ahora, una última ronda. Esta es buena. Pienso en alguien que, a pesar de sus limitadas circunstancias, siempre intenta aparentar más de lo que es. Alguien que...» Pero nunca terminó la frase. En ese preciso instante, un sonido suave pero penetrante llenó la terraza. Un ligero acople de micrófono seguido de un firme tap, tap, tap para comprobar el sonido. El efecto fue inmediato. Todas las cabezas, como girasoles siguiendo una nueva luz, se desviaron de Itzel y se giraron hacia el pequeño escenario que se había montado para el cuarteto de cuerdas. Allí, de pie, bajo una luz discreta, se encontraba el señor Vargas. Sostenía un micrófono inalámbrico con una mano y una tarjeta de notas en la otra. Su expresión era serena, su postura impecable. Irradiaba una autoridad tranquila que hizo que el juego de Itzel pareciera de repente lo que era, una chabacanería infantil.
La música del DJ se desvaneció hasta el silencio total. Itzel se quedó congelada, con la boca entreabierta, la frase a medio terminar. La interrupción la había despojado de su poder. Una oleada de furia cruzó su rostro. «¿Perdón?», dijo, su voz goteando incredulidad. «¿Qué cree que está haciendo? Nadie autorizó ningún anuncio». El señor Vargas no le dirigió la mirada. Su atención estaba puesta en la multitud. Su silencio, su deliberada ignorancia hacia ella fue el primer golpe. «Damas y caballeros», comenzó, y su voz, amplificada por los altavoces distribuidos por toda la terraza, era profunda, clara y calmada. «Mis más sinceras disculpas por esta interrupción. Mi nombre es Alfonso Vargas y tengo el honor de ser el gerente general de esta magnífica propiedad». Hizo una pausa, permitiendo que su título y su presencia se asentaran. «En nombre de la administración y, de manera muy especial, en nombre de la propietaria de la Hacienda de los Sueños, me gustaría hacer un breve, pero muy significativo anuncio». La palabra propietaria fue como una piedra lanzada a un lago en calma. Creó ondas de curiosidad instantánea. La ira de Itzel fue momentáneamente eclipsada por la intriga. El chisme del misterioso nuevo dueño era la comidilla de la temporada. Se recompuso rápidamente, intentando apropiarse del momento. «¡Oh, un anuncio! ¡Qué maravilla!», exclamó, tratando de sonar como si estuviera al tanto. «Seguramente es para felicitar a nuestra anfitriona por una fiesta tan divina». Sonrió a sus amigos, buscando su aprobación. Pero nadie le devolvió la sonrisa. Todos estaban hipnotizados por la figura del señor Vargas. La narrativa, por primera vez esa noche, se le había escapado de las manos. El foco de atención ya no estaba sobre ella. Y eso, para Itzel, era intolerable. El señor Vargas, imperturbable ante el intento de Itzel de secuestrar el momento, continuó con su ritmo pausado y deliberado. Cada una de sus palabras parecía haber sido elegida para construir una atmósfera de importancia y exclusividad. Como algunos de ustedes, los más allegados a la historia de esta región, sabrán, comenzó, su voz tejiendo un aura de reverencia. Esta hacienda no es simplemente una propiedad de lujo, es un pedazo del alma del Bajío. Durante casi un siglo estuvo bajo la custodia de la familia de don Ricardo, un hombre cuya visión y amor por esta tierra impregnaron cada muro y cada jardín. Hizo una pausa, como si rindiera un homenaje silencioso a mi mentor. Vi a algunos de los invitados más mayores asentir con la cabeza, reconociendo el nombre y el legado. Itzel, por supuesto, parecía impaciente, ajena a una historia que no la incluía a ella. Cuando llegó el momento de pasar la antorcha, prosiguió Vargas, era de vital importancia que el nuevo guardián no fuera un mero inversor, sino alguien que comprendiera y respetara profundamente ese legado. La venta, por tanto, se manejó con una discreción absoluta, lejos del escrutinio público. La nueva propietaria insistió en ello. La curiosidad en la terraza era ahora tan densa que se podía sentir. La gente se inclinaba hacia adelante, las copas de champán olvidadas en sus manos. El juego de Itzel había sido un aperitivo. Esto era el plato principal. «La nueva propietaria», dijo Vargas, y sentí que cada vez que pronunciaba esa palabra me estaba confiriendo poder. No buscaba el aplauso ni el reconocimiento social. Su única y verdadera pasión era la restauración no solo de la arquitectura, sino del espíritu del lugar. Mientras hablaba, yo observaba a mi hermana. Su impaciencia inicial se había transformado. Ahora estaba completamente absorta, sus ojos fijos en Vargas. Podía leer su mente como un libro abierto. Estaba tejiendo una fantasía en la que ella era la heroína.
Seguramente, el propietario misterioso se había enterado de su fiesta, había quedado impresionado por su buen gusto y su lista de invitados, y ahora iba a anunciarla como la embajadora oficial de la hacienda o algo por el estilo. Su capacidad para el autoengaño era verdaderamente ilimitada. Mis padres también estaban cautivados, probablemente imaginando los beneficios sociales de una conexión tan exclusiva. Durante los últimos meses, un equipo de los mejores artesanos de México ha trabajado en silencio, continuó la voz de Vargas, llenando el silencio. Se han restaurado frescos, se han reforzado vigas centenarias, se ha implementado tecnología sostenible de vanguardia. La visión de la nueva dueña es una de profunda armonía, un diálogo entre el pasado y el futuro. Su filosofía es que la belleza más perdurable no es la que grita, sino la que susurra. La que nace de la autenticidad, de la historia y de la tierra misma, no de la apariencia fugaz y el artificio. Cada palabra era una pincelada que pintaba un retrato opuesto al de mi hermana. Autenticidad contra artificio, silencio contra gritos. Era mi manifiesto, mi declaración de principios, y él lo estaba entregando con una elocuencia que yo nunca habría podido reunir. Itzel, ajena a la ironía, asintió con la cabeza, como si estuviera de acuerdo con esa filosofía, como si ella fuera su máxima exponente. La ceguera de su propio narcisismo era asombrosa. La propietaria había planeado mantener su identidad en privado hasta la inauguración oficial la próxima primavera, dijo Vargas, y su voz bajó un tono, volviéndose más confidencial. Sin embargo, esta noche, al ver a tantos distinguidos miembros de la comunidad, a tantos amigos y a tanta familia reunida aquí, ha sentido que este es el momento y el lugar perfectos para, finalmente, revelarse ante ustedes. Un suspiro colectivo recorrió la terraza. El clímax era inminente. El chisme del año estaba a punto de ser servido en bandeja de plata. El señor Vargas hizo la pausa más larga y dramática de todas. El silencio era absoluto. Podía oír el crepitar de las chimeneas de gas y el latido de mi propio corazón. Miré a Itzel. Estaba en la punta de los pies, literalmente vibrando de la emoción, una sonrisa expectante en su rostro. Miré a mis padres, sus rostros una mezcla de curiosidad y orgullo anticipado por la conexión de su hija. Todos estaban mirando hacia adelante, hacia el escenario, esperando que una figura mítica emergiera de las sombras. Nunca se les ocurrió mirar a su lado. Nunca se les ocurrió mirar a la persona que siempre había estado ahí, invisible. El señor Vargas levantó la mirada de la tarjeta de notas que en realidad no estaba leyendo. Sus ojos, tranquilos y serios, recorrieron la multitud expectante hasta que se encontraron con los míos. Fue una mirada de apenas un segundo, pero en ella se transmitió todo: la confirmación, el respeto, el «estamos listos». Asentí, una inclinación de cabeza casi imperceptible, dándole la autorización final. Se giró de nuevo hacia la audiencia. La nueva guardiana de este magnífico legado, comenzó, su voz recuperando su volumen, cada sílaba enunciada con una claridad impecable. No es, de hecho, una desconocida para muchos de los que se encuentran aquí esta noche. De hecho, ha tenido la extraordinaria amabilidad de ser nuestra anfitriona silenciosa, observando con paciencia y generosidad cómo se desarrollaba esta maravillosa velada en lo que es, en realidad, su propio hogar. Un murmullo de desconcierto barrió la terraza. Las palabras no encajaban. ¿Anfitriona silenciosa? ¿En su propio hogar? Las miradas empezaron a saltar de un invitado a otro buscando una pista. La sonrisa de Itzel se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido de confusión. ¿Quién se atrevía a robarle el protagonismo? ¿Era esto una broma de mal gusto? La propietaria, continuó Vargas,
Y esta vez, el filo de la ironía en su voz fue inconfundible. Quería asegurarse de que la primera celebración en esta nueva y emocionante era de la hacienda fuera un evento lleno de profundo sentimiento familiar. El murmullo se hizo más fuerte. La gente empezaba a conectar los puntos, pero la conclusión era tan improbable que sus mentes se resistían a aceptarla. Y por esa misma razón, prosiguió, construyendo la revelación ladrillo a ladrillo, consideró que no existía mejor manera de inaugurar esta casa que con una fiesta tan espléndidamente organizada, con tanto esmero y tan buen gusto, por su propia hermana. La palabra hermana explotó en el silencio. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. El universo de la fiesta, con sus reglas de estatus y apariencia, se colapsó sobre sí mismo. La lógica interna de su mundo se hizo añicos. La anfitriona de la fiesta era Itzel. La propietaria era la hermana de la anfitriona. La hermana de Itzel era yo. Vi el proceso mental reflejado en el rostro de cada persona, la incredulidad inicial, seguida por el rápido recálculo de todo lo que habían presenciado esa noche, mi llegada discreta, la condescendencia de Itzel, mi extraña calma, el regalo humillante. Todo adquirió de repente un nuevo y terrible significado. Observé a Itzel. El proceso en su rostro fue mucho más lento y mucho más violento. Fue como ver un castillo de naipes desmoronarse bajo un vendaval. La confusión dio paso a la negación, sus ojos buscando desesperadamente otra explicación. Luego, la negación se convirtió en una comprensión horrorizada. Se giró, su movimiento rígido, casi robótico, y sus ojos se clavaron en los míos. Y en ese momento de contacto visual, el señor Vargas asestó el golpe de gracia. Su voz resonó, no como un anuncio, sino como una sentencia. Y así, damas y caballeros, es mi más grande y distinguido honor y mi profundo placer personal presentarles a todos ustedes a la verdadera y única dueña de la Hacienda de los Sueños, la brillante mente detrás de su renacimiento, la señora Lidia Rojas. Simultáneamente, como si fuera una señal divina, el técnico de iluminación, siguiendo las instrucciones precisas que yo misma había dado, apagó todas las luces de la terraza, sumiéndonos en una oscuridad momentánea, excepto por un único y potente foco de luz blanca que descendió desde el techo y me envolvió, aislándome del resto, convirtiéndome en el único punto de atención en un universo de sombras. No sonreí. No hice una reverencia, simplemente me quedé allí, de pie, erguida, bañada en luz, sosteniendo la mirada de mi hermana. Y en el abismo de sus pupilas dilatadas vi el reflejo de su mundo entero haciéndose añicos. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, casi sagrado. Era el silencio del shock colectivo. El silencio que precede a la caída de un imperio. La chica invisible, la hermana olvidada, la que trabajaba con tierra, acababa de demostrar que la tierra que ella trabajaba era la que todos ellos pisaban. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Nadie se atrevía a respirar. Yo permanecía inmóvil bajo el haz de luz, una figura solitaria en un mar de oscuridad y rostros pálidos. En ese silencio podía oír el zumbido de 100 mentes trabajando a toda velocidad, recalibrando la realidad, reevaluando cada interacción de la noche. Fue Damián, siempre el más torpe, quien rompió el hechizo. Soltó una risa hueca, un sonido que murió instantáneamente en el aire pesado. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Seguro es una broma.